todos compañeros inversionistas? El día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a tratar de analizar qué tan factible es que haya una hiperinflación en México en el año 2021. En el video vamos a hablar desde lo más básico, explicando qué es la inflación, así como sus componentes, hasta lo particular, explicando la situación en la que se encuentra en el país y las políticas que ha tomado el gobierno para ver si se genera o se puede generar una inflación descontrolada en este año. Ahora, les paso la agenda del día de hoy. Como les comenté, el primer tema que vamos a tocar es qué es la inflación. Luego vamos a verificar sus componentes. Un poco más específico, vamos a ver cómo ha ido la inflación en México. Y vamos a ver los principales factores que pueden generar una inflación descontrolada este año, que en este caso son tipo de cambio, las políticas gubernamentales, SM me refiero al salario mínimo y AP al aumento de precios específicamente en el IEPS. Y luego vamos a ver el último factor que vamos a considerar, las tasas de interés. Todo esto se los voy a explicar muy a detalle y de la manera más sencilla posible y simplificada para que lo puedan entender cualquier persona sin ningún background en economía ni mucho menos. Entonces, dicho esto, comencemos. Ok, ¿qué es la inflación? Vamos a poner la inflación con la definición que todos conocemos, ¿no? Aumento generalizado y sostenido de precios de bienes y servicios de un país en un periodo de tiempo. ¿Qué significa esto? ¿A qué nos referimos con inflación? Bueno, la inflación la vemos cuando, no sé, vamos al cine y el ticket en lugar de costar 50 cuesta 70 pesos, ¿no? Ese aumento es un aumento inflacionario. Otro ejemplo, el refresco que costaba 10 pesos cuesta 12. Las papas que costaban 5 cuestan 7. La manzana que costaba tanto cuesta tanto. La educación, la colegiatura, eran 1,000 pesos a la mesa, son 3,000. Todo ese tipo de aumentos de los precios de cualquier bien o servicio, específicamente vamos a ver cuáles son los que incluye la inflación, es lo que se toma. ¿Cómo lo calculan en el banco? No lo calcula el INEGI. ¿Cómo lo calcula el INEGI? Bueno, ellos tienen una metodología específica que no vamos a entrar porque es un poco compleja de cómo capturarla. Lo importante acá de entender es que no es un promedio, es decir, no agarran como que el promedio de cuánto subió la educación, cuánto subieron las papas, no. Es una fórmula un poco más compleja, ¿no? Pero bueno, esa es la manera más sencilla de entender. Si tú vas hoy y compras algo que hace 2 años costaba menos, bueno, ya se generó una inflación, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo podemos poner de otra manera? Es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahora necesitas más pesos para conseguir el mismo bien o servicio también, ¿no? Ahora, otro punto muy importante es que es considerada como el impuesto de los pobres. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama así? Porque si tú tienes dinero asentado bajo el colchón o en el banco sin generar rendimientos, obviamente estás perdiendo poder adquisitivo. O sea, aunque tú no, o sea, si tú tienes 10 pesos, no vas a ver los 9 pesos, pero esos 10 pesos, ya no te van a comprar lo mismo que te compraban antes. O sea, de alguna manera estás perdiendo dinero. Si no estás invirtiendo, estás perdiendo dinero. Otro punto a verlo, si en tu trabajo no te suben el sueldo, al menos al menos lo mismo porcentualmente que la inflación, pues también estás perdiendo poder adquisitivo. Porque ahora esos 1,000 pesos que te pagan al mes o a la semana o lo que sea, pues ya te va a dar para comprar menos cosas. Y va a llegar un momento en que no vas a poder mantener el mismo ritmo de vida. Por eso es considerado como el impuesto a los pobres. ¿Por qué? Porque es dinero que no están invirtiendo y que está perdiendo valor, o que están en un trabajo que no les están subiendo el sueldo año con año al nivel de la inflación, entonces están perdiendo poder adquisitivo. Ahora, vamos a ver los principales componentes que ya les platiqué un poco, ¿no? Están comidas y bebidas no alcohólicas, los alimentos, está la vivienda de utilidades, llámese casas, electricidad, que eso está un poco más del lado del gobierno, pero bueno, también cuenta. Agua, todas las utilidades que tenemos, ¿no? Entretenimiento y cultura, pues entra cine, obras de teatro, etcétera. Comunicaciones, pues bueno, el teléfono celular, el internet, todo eso, ¿no? Ropa y calzado, pues creo que está bastante sencillo de entender. Transporte, igual. Mobiliario, bastante sencillo igual.
Bienes y servicios misceláneos, que es donde entran un poco lo que no abarca esto. Por eso son los misceláneos, o sea, lo que no entra en esas categorías, pues se pone allá. Y la educación, ¿no? Que pues son las colegiaturas, las inscripciones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué les explico estos componentes? Porque ahorita que entremos más a detalle, voy a mencionar algunos de estos componentes como ejemplos que pueden generar o no una inflación este año y en los próximos años. Ahora vamos a ver cómo ha estado la inflación específicamente en el país. Antes de explicarles cómo ha estado, les quiero comentar que el Banco de México tiene una meta de una inflación del 3%. ¿Ok? Entonces, cada vez que este número, como podemos ver, 3.3, voy a sacar la plumita. 3.3, 3.6, 4, esos números son arriba de la inflación buscada por el Banco de México. Ahorita vamos a platicar un poco por qué está pasando esto, ¿no? Como pueden ver, aquí estamos en enero de 2020 y vemos cómo la inflación está en diciembre del año pasado estuvo en 2, luego 3, 3.6, 3.25 y aquí es donde empieza lo que viene siendo la pandemia, ¿ok? Entonces, obviamente, el gobierno básicamente obligar a cerrar todos los negocios, pues obviamente la actividad económica baja y al regresar pues se tienen que buscar precios más económicos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los hoteles que tuvieron que cerrar un tiempo, luego cuando volvieron a abrir, como no hay demanda, como la gente no está viajando, pues bueno, tienen que bajar los precios para tratar de atraer a las personas, ¿no? Mismo caso con tal vez algún restaurante que cerró, que por tanto tiempo, luego abrió, no tenía la misma demanda, entonces bajan precios. Entonces por eso vemos que la inflación no subió tanto como estaba. Sin embargo, vemos como después de que ya se empezó a regresar a la actividad económica normal, los precios siguieron subiendo, ¿no? Como siempre, inclusive un poco más de lo que estábamos subiendo los años pasados. Ahora, ¿esto por qué ha pasado? Bueno, vamos a ver los factores más adelante, pero principalmente sabemos que por aquí, o sea, por el inicio de la pandemia, también hubo un tipo de cambio desfavorable, específicamente contra el dólar, que básicamente es la moneda del mundo, y obviamente esto genera un aumento de costos, es decir, las empresas que se dedican a importar o que compran algo de otros lugares que está valuada en dólares, al perder poder adquisitivo la moneda mexicana respecto al dólar, pues obviamente te sube el costo, ¿no? Y porque hace cuando te costaba, si te cuesta $2 y antes eran 19 pesos, pues ahorita son 20 o 25, entonces ya te elevó el costo. Entonces, obviamente, pues tú tienes que subir los precios para poder seguir operando normal, ¿no? Al final y al cabo, es muy común que si suben los costos, pues la empresa sube el precio, se lo pasa al consumidor. Es muy rara vez que lo aguante, más que nada porque no pueden. Y si lo aguantan, y si no, perdón, y si suben los precios y el mercado lo rechaza, pues obviamente es cuando estamos hablando de que empiezan a cerrar los negocios. Pero bueno, ahorita en noviembre ya estuvo en 3.33. Sin embargo, por las razones que vamos a ver ahorita, yo espero que la inflación suba a un 4% y esperemos que no se salga de control, porque puede pasar que esto le hiperinflación, es cuando la inflación se sale de control. Y bueno, hay que entender cómo funciona la inflación. La inflación no es algo lineal, no es algo de que haya aumentado poco a poco, entonces nos da tiempo de reaccionar. No, la inflación de la nada se puede disparar, así pasó en Argentina hace unos años, se puede disparar al 50%, al 100%. Es algo que se sale de control muy rápido. Y cuando pasa esto, ¿qué opciones tiene? Pues normalmente el Banco Nacional, en este caso el Banco de México, tiene dos opciones. Como el problema de los países sudamericanos, incluyendo nosotros que no estamos en Sudamérica, pero incluyendo México, Centroamérica, es que tenemos mucha deuda en moneda extranjera. Entonces, al estar en moneda extranjera, llámense en dólares, obviamente cuando se produce esta hiperinflación y el tipo de cambio baja, o sea, más bien sube, o sea, es decir, la moneda pierde valor, o sea, el peso pierde valor ante el dólar, pues en el Banco de México tiene realmente solo dos opciones, que es o proteger la moneda o dejar caer la moneda. Normalmente lo que siempre tratan de hacer es proteger la moneda, se gastan todas las reservas, al final falla y luego como que dicen, bueno, pues tenemos que dejar la moneda, luego pierde bastante valor y es cuando
como pasó en el 95, que al final se terminó generando un nuevo peso porque ya está fuera de control la situación. Pero bueno, vamos a analizar algunos de los factores. El primer factor, como les mencionaba, que nos puede afectar o que nos afecta de manera directa es el tipo de cambio, específicamente con el dólar. No solo porque hacemos prácticamente todas nuestras actividades económicas internacionales con ellos, sino porque además, o sea, con Estados Unidos, sino porque además pues es la moneda, es la moneda del mundo, ¿no? O sea, es la economía más poderosa. China pronto será la más poderosa, pero esto ya falta algunos años. Ahorita es Estados Unidos. Ahora vamos a ver, aquí es cuando empieza la pandemia y vemos cómo del tipo de cambio de 19 sube bastante rápido, hasta 25 pesos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Es importante entender por qué, ¿no? ¿Por qué se dispara el tipo de cambio tanto así? Bueno, principalmente por dos razones. La primera razón es que obviamente, al fin y al cabo, el tipo de cambio se define con oferta y demanda, ¿no? Si la gente está comprando más pesos con dólares, o sea, si la gente está pasando sus dólares a pesos, pues obviamente sube el valor del precio y viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Obviamente, al ver una crisis global, mundial y una incertidumbre marca diablo, lo que pasa es que, pues obviamente los inversionistas se van a lo seguro. ¿Y qué es lo más seguro? Es el dólar. Entonces retiran las inversiones que tienen en países de tercer mundo, como México, y lo regresan una moneda a la moneda más consolidada y para ellos más segura porque es la economía más fuerte, que es el dólar. Entonces, todos los que tienen pesos mexicanos lo empiezan a convertir en dólar, inclusive muchos mexicanos empiezan a convertir sus pesos en dólares, y esto es lo que pasa, genera un desbalance en la oferta y demanda y por lo tanto, pues obviamente sube el precio. Otra de las razones por las cuales es la tasa de interés, pero eso la vamos a ver específicamente más adelante, ¿no? Ahora, como pueden observar, después de los meses de la reapertura económica, pues la moneda ya se estabiliza un poco más. Y esto inclusive gracias a que específicamente el Fed, que es el Banco Nacional de Estados Unidos, pues se ha dedicado a inyectar más dinero y más dinero en la economía, lo cual obviamente pues, aunque la inflación no se ha visto tanto, entre comillas, porque la inflación del consumidor no se ha visto en Estados Unidos, sin embargo ha habido una alta inflación en los activos financieros, llámese casas, llámese acciones, etc. Pero bueno, lo que ha generado esta inyección de dinero es obviamente que haya más dólares en circulación y eso también nos favorece de cierta manera porque pues si se decrementa el valor del dólar, automáticamente sube el del peso, ¿no? O sea, con respecto al dólar, pues son dos lados de una moneda, es el lado de los pesos y el lado del dólar. Independientemente de eso, lo importante es que ahorita nos encontramos en 19.82, que a pesar de que ya se ha estabilizado, sigue siendo un 5% mayor o más alto de lo que estábamos antes. Esto representa, como ya les comenté, que muchas empresas hayan tenido que subir sus precios. ¿Por qué? Porque tenían sus costos o porque cierta parte de su operación está en dólares y necesitan actualizar los precios para no perder utilidades y para seguir siendo competitivos. Entonces, este es un cambio que genera inflación. Ahora, no va a generar tanta inflación, posiblemente no de manera directa, pero como ya comentamos, algunos insumos han subido de precios porque están en dólares y eso en algunos sectores específicos pues va a generar inflación, aumento de precios, ¿no? Entonces, este es un factor muy importante a considerar. Esperemos que el tipo de cambio se mantenga abajo de los 20, porque si vuelve a subir, pues obviamente puede volver a generar, o sea, puede generar inclusive más inflación, ¿no? Ahora, otro de los factores que queremos analizar son las políticas gubernamentales. A mí no me gusta la política, la verdad, voy a ser honesto. Y ahí veo que hay gente muy, que se toma muy a pecho. Entonces, no quiero ofender a nadie, pero voy a decir las cosas como son. ¿Okay? El aumento de un 15% del salario mínimo es una de las mayores tonterías o de las acciones más sin fundamento que ha realizado el gobierno mexicano. Ahora les voy a explicar por qué. Esto no funciona al revés. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Tú no aumentas el salario para que aumente la economía. Al contrario, tú aumentas la economía para que aumente el salario y les voy a explicar por qué. Imagínense qué es lo que va a pasar. Si tú tienes una empresa de cierta manera con ciertos gastos y es una actividad muy sencilla, entonces ponte tú que tengas el salario mínimo y te obligan a subir el salario mínimo un 15%. Obviamente lo que van a hacer las empresas es van a subir sus precios un 15% o lo que represente esa parte, ¿no? O sea, no van a absorber
completamente el costo. ¿Por qué? Porque muchas no pueden. Y esto es lo que va a pasar. Muchas otras empresas igual van a quebrar porque no van a aguantar, van a subir el precio, el mercado no lo va a aceptar y van a terminar quebrando. ¿Ok? Y eso eso genera otras repercusiones, ¿no? ¿Cómo debería funcionar? Lo que tenemos aquí abajito es el GDP, el Producto Interno Bruto. Cómo ha aumentado año con año, más bien trimestre contra trimestre pasado, de manera anual, ¿no? Entonces, aquí, hasta el 2019, enero de 2019, habíamos tenido un aumento, la verdad, bien, pero comparado con la economía como estaba mundialmente, que Estados Unidos estaba creciendo un 3, un 4, Europa, o sea, que todos estaban creciendo menos nosotros, pues sí es algo bajo, honestamente. Sin embargo, nos empezamos el segundo semestre que podemos ver acá del 2019 y nosotros empezamos a decrecer, inclusive antes de la pandemia, ¿ok? No es un decrecimiento tampoco así muy abrupto, pero bueno, tampoco es bueno, ¿no? O sea, toda la economía mundial está creciendo y nosotros o no estamos creciendo, como en este caso que nos quedamos en cero, o estamos inclusive decreciendo. Entonces, aquí te das cuenta que hay algo mal. Obviamente, ¿por qué es esto? Bueno, pues hay muchas razones, ¿no? O sea, la verdad, bastantes culpas ha tenido el gobierno porque ha desincentivado las inversiones extranjeras. Entonces, eso quieras o no, pues es dinero que sale del país. Y como somos un país de tercer mundo, nosotros necesitamos inversión extranjera para poder crecer y aumentar nuestra actividad económica. Ahora, viene la pandemia y ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente este es un 18, específicamente este trimestre que estamos acá, 18.7%. Es la caída del Producto Interno Bruto más grande desde hace años, de verdad. O sea, creo que desde el 2000, desde 1900 algo no había caído tanto y no recuerdo si es inclusive antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La economía, obviamente, aquí no es culpa todo el gobierno, no todo es culpa del gobierno, también hay que ser honestos. Digo, hubo una crisis mundial, o sea, hay que ser por la pandemia, hubo una crisis económica mundial. Todos, no fuimos los únicos que cerramos, muchos lugares, igual muchos países cerraron igual sus actividades económicas. Entonces esto es normal. Sin embargo, ¿qué es lo que no tiene sentido? Que en un año donde la actividad económica se ha reducido tanto, vamos a aumentar el salario. ¿Por qué? Como ya expliqué, es al revés. ¿Cómo debería aumentar? Cuando nosotros aumentamos nuestra actividad económica un 3%, tú aumentas el salario un 3%. Si tú tienes pérdidas de actividad económica de un 10, 15% y aumentas el salario un 15%, no tiene sentido, ¿ok? No tiene sentido. Entonces van a pasar, o pueden pasar dos cosas. O muchas empresas van a quebrar porque no van a aguantar la nueva estructura, o van a subir los precios. No solo tiene que ser, o pueden ser y, o sea, pueden ser que muchos creen y además las otras suban los precios. Es muy probable que eso es lo que termine pasando. ¿Y qué pasa cuando ellos se suben los precios que aumentamos? Se genera inflación. Y además de eso, todavía para terminarla de fregar, el segundo punto es el aumento del IEPS del 3.3% en gasolinas, cigarros y bebidas saborizadas. Ahora, yo estuve escuchando lo que dijo nuestro presidente y lo que dijo es, no, pues es la inflación que le estamos subiendo. Es que no funciona así. No funciona así. No es como que si hubo inflación de 3, entonces le voy a subir el 3. No tiene nada que ver. ¿Qué es lo que va a pasar? Este aumento en gasolina, cigarros y bebidas es lo que se va a ver en enero. O sea, cuando se haga ese aumento y cuando el INEGI tome sus índices de precios para sacar la inflación, se va a reflejar el aumento que se generó en el IEPS. Porque obviamente hay que ser honestos, sobre todo en estos tres casos específicos, las empresas no van a absorber ese costo, lo van a pasar al consumidor. Es decir, los cigarros van a aumentar de precio, las bebidas saborizadas, ya no sé, Coca, Pepsi, bla, 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 van a aumentar de precio, y las gasolinas muy probablemente sigan aumentando de precio, por lo cual la inflación va a seguir, ahora sí se va a reflejar, esto se va a reflejar a partir de enero, y conforme vayan subiendo las empresas los precios gracias a este aumento del impuesto. Volvemos a lo mismo, ¿cómo estás aumentando impuestos cuando estamos en un año, en el peor año económico del país, donde no tiene ningún sentido? Al contrario, que esto nos lleva al tercer punto: cero apoyo por política monetaria tipo 3 a pesar de una crisis mundial por la pandemia. ¿A qué me refiero con política monetaria tipo 3? La política monetaria tipo 3 es lo que hace el gobierno de manera directa para aumentar o para fomentar la economía. ¿A qué me refiero con de manera directa? Vamos a tomar como ejemplo lo que hizo Estados Unidos. Estados Unidos lo que hizo fue, le mandó dinero, o sea, en cheques, de manera directa a las personas. Todas las personas recibieron ese dinero
que no me acuerdo cuánto fuese, $1,200, $2,000, algo así, que ese dinero era para que ellos utilicen y sigan consumiendo. Y eso es una manera de fomentar la economía, porque si tú le das dinero a todas las personas, tomas 5,000 pesos a todas las personas, pues esos 5,000 pesos se van a gastar, en teoría, y eso va a aumentar la actividad económica. Ahora, ¿qué otra herramienta tipo 3 pudieron haber utilizado? Que es la que estoy diciendo, bajar los impuestos. Bajar los impuestos, obviamente, permites que las empresas tengan más dinero para hacer inversiones o inclusive para bajar los precios. Es un poco difícil que lo hagan, ¿no? Pero a lo mejor para aumentar salarios, aumentar inversión, sobre todo, que es lo más importante. Aquí fue todo lo contrario, ¿no? En lugar de ayudar, estamos perjudicando. Vamos a aumentar el IES un 3.3%. Vamos a aumentar el salario un 15% a pesar de que estamos en el peor año económico. Y vamos a aumentar inclusive, con la reforma de las pensiones, vamos a aumentar inclusive la aportación que tiene que realizar el patrón. Nosotros como gobierno no vamos a poner nada porque pues no, pero que lo pongan las empresas. Que siempre ha sido la misma historia, ¿no? Estas políticas que está teniendo el gobierno... no quiero decir socialistas, pero ni siquiera son socialistas, porque si fueran socialistas, mira, Estados Unidos, que supuestamente es lo más capitalista, les dio dinero en la mano a todas las personas. O sea, literalmente agarró $1,200 para ti, $1,200 para ti, $1,200 para ti. Que eso puede ser considerado una política hasta cierto punto socialista, porque estás distribuyendo dinero gratuito. O sea, no, de manera gratuita te están dando tanto, ¿no? Pero ni siquiera socialista, ni siquiera llegamos a eso, porque ni siquiera hubo, si hubiera sido una política socialista, pues lo lógico hubiera sido darle dinero a todos, ¿no? O sea, pero bueno, cero apoyo. Lo único que hicieron fue su crédito a la palabra, 25,000 pesos para las pequeñas empresas que realmente no les sirve para nada, solo les sirvió para sobrevivir y les van a cobrar un interés sobre eso, ¿no? Entonces, definitivamente, como les comento, a mí no me gusta hablar de estos temas porque sé que son temas de mucha controversia y mucha gente se lo toma muy a pecho. Sin embargo, las acciones que han tomado, y lo vamos a ver en los próximos años que se refleje de la inflación o del decrecimiento económico del país, son erróneas, o sea, no sé cómo más decirlo, no es lo ideal, ni mucho menos todo lo contrario, no solo no ayudaron, sino además están perjudicando. Bueno, y el último punto que vamos a hablar ya para cerrar, porque tampoco quiero que dure tanto el vídeo, son las tasas de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Es la tasa de interés interbancaria, es decir, la tasa que tiene el Banco de México. Ahora, ¿qué es el Banco de México? Vamos a verlo como el banco para los bancos, ¿correcto? Entonces, cuando los bancos necesitan dinero, van al Banco de México. Todo eso se lo estoy simplificando, ¿no? Y el Banco de México les presta el dinero, pero con una tasa de interés. La tasa de interés, como puedes ver, es una herramienta que ellos tienen para fomentar la economía. Ahora les voy a explicar por qué. Ahorita, como desde el 2016 hasta el 2019, subió hasta el 8.25%. Y ahorita por la pandemia la han bajado hasta el 4.25%. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? En teoría, volvemos a lo mismo. Si el Banco de México presta a una menor tasa de interés a los bancos a su vez deberían de prestar a una menor tasa a los negocios, inclusive a los consumidores. Es decir, si esta tasa baja, como en este caso de 8 a 4, en teoría, por ejemplo, las tasas de los créditos hipotecarios deberían bajar, las tasas de las tarjetas deberían de bajar un poco, inclusive las tasas de préstamos directos de empresas deberían de bajar. ¿Y qué pasa cuando bajas las tasas? Cuando tienes un crédito más barato, pues la gente gasta más o se hacen más inversiones, porque si tú me dices a mí, toma este dinero, te lo presto al 8%, pues yo tengo que buscar una inversión que sea mayor al 8% para no perder dinero. En cambio, si me lo das al 4%, ya es más sencillo y más fácil buscar inversiones que sean mayores al 4%. Dicho esto, al haber menores tasas de interés, como ya mencionamos, hay más, en teoría debería haber más dinero y más gasto, también hay más inflación. ¿Por qué? Porque si la gente empieza a gastar más, obviamente se produce un desequilibrio en la demanda y la oferta, y esto puede generar que los precios suban. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Vamos a poner como ejemplo, bajan las tasas de interés a 1%, o sea, bajísimas. Entonces todos después dicen, pues obviamente si tengo una tasa de hipoteca, una tasa de interés de la hipoteca del 1%, y pues voy a comprar una casa, ¿no? Y todos empiezan a hacer eso. Entonces eso, al haber eso, pues obviamente hay más demanda, la oferta de las casas se mantiene igual, entonces sube el precio.
¿ok? Entonces, eso es lo que pasa. Por eso normalmente vemos cuando las cosas están bien, el Banco de México trata de subir las tasas de interés para controlar la inflación. Y eso también ayuda al tipo de cambio, que a su vez ayuda a la inflación. ¿Por qué? Porque si yo le digo a un extranjero que puede comprar bonos de gobierno o CETES a un 8% cuando él en su país, Estados Unidos, están al 1%, pues esa diferencia se le hace más atractiva y empieza a venir capital de inversionistas extranjeros, lo cual a su vez genera ¿cómo se dice? Un desequilibrio en la oferta y demanda del dólar peso, lo cual hace que el peso suba con respecto al dólar, lo cual a su vez, como ya dijimos, pues bueno, bajaría el costo de los que importan, y entonces baja la inflación. O sea, son varias cosas que es como que una serie. O sea, lo que hay que entender acá es que no es la inflación, al fin y al cabo, no es tan fácil de controlar. ¿Por qué? Porque esos factores son los más importantes que hemos discutido el día de hoy. Sin embargo, al ser un sistema abierto, es decir, hay infinitas variables, y no solo son las variables del país, sino son las variables de cualquier otro país, ya sea Estados Unidos, ya sea China, ya sea el país que sea. Genera repercusiones en nuestro país. ¿Por qué? Porque bueno, estamos en una economía totalmente y 100% global, por lo cual en cualquier decisión que tome inclusive un dirigente de otro país nos afecta de manera indirecta, y nosotros tenemos que, el Banco de México, no nosotros porque no tenemos el poder, pero ellos tienen que adaptarse a lo que está pasando para tratar de controlar y que no se salgan de control las cosas. Ahora, si va a haber hiperinflación en México, no creo que haya hiperinflación. Sin embargo, es muy probable que la inflación suba por lo que ya comentamos, específicamente por las políticas gubernamentales, más las otras cosas que tampoco están tan a favor. Pues sí se puede generar un aumento en la inflación. Ahora vamos a ver cómo reacciona el Banco de México, inclusive el mismo gobierno, para tratar de evitar que las cosas se salgan de control. Dicho esto, eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, denle like. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Traté de hacer todo lo más sencillo posible. Sin embargo, entiendo que es un tema un poco complejo. Entonces, si tienen alguna duda, me la pueden dejar. Y además les recuerdo que se suscriban para ver contenido de este tipo, además de lo que ya he seguido trayendo, ya sea análisis de empresas, el rendimiento de mi portafolio, etcétera, etcétera. Gracias por su